Durante años hemos escuchado que debemos destruir, disolver o dejar a un lado al ego. Pero si el ego es algo negativo que debemos mantener alejado, ¿quién es exactamente el que lleva a cabo la acción de dejarlo a un lado? Hoy en Bastión Arcano hablaré sobre esta temática y compartiré con ustedes qué es el ego desde la enseñanza arcana y la doctrina hermética, apoyándome para ello principalmente en la exposición que hace de estos asuntos el ocultista William Walker Atkinson. Soy Andro Sanda y con esto en claro podemos comenzar. Bien es sabido que desde el saber popular el término ego se utiliza para designar aquellos comportamientos que reflejan una importancia excesiva de sí mismo, a tal punto que esto termina por afectar negativamente las relaciones con los demás. Esto ha llevado a que el término ego adquiera una connotación puramente negativa. Incluso muchas veces cuando se escuchan comentarios que utilizan un lenguaje esotérico o místico, se incurre en la misma práctica y se dicen cosas tales como eso fue el ego que reaccionó, hay que eliminar al ego, entre muchas otras expresiones similares que estoy completamente seguro que en estos momentos empezarás a recordar. Vale decir que probablemente esta no sea la única manera en la que pueda definirse al ego dentro de este tipo de contextos. Sin embargo, pensarlo como un exceso de autoestima, que por cierto es una de las definiciones que nos ofrece la Real Academia Española, funciona muy bien para sintetizar el uso general que se le ha dado a esta palabra, tanto en las conversaciones cotidianas como en aquellas que emplean un lenguaje esotérico. Pero prestemos atención a la lógica con la que se nos ha presentado al ego hasta este momento. Bajo estos términos, el ego aparece como un lastre, algo que nos pertenece y que al mismo tiempo hay que mantener a raya, pues solo sirve para ofenderse o para reaccionar negativamente. Es en este orden de ideas cuando surge una pregunta inevitable: ¿quién lleva a cabo la acción de dejar a un lado al ego? Es decir, si nosotros no somos el ego, pero se nos invita a dejarlo a un lado, ¿quién realiza este acto? Otra forma de pensarlo sería: si no somos el ego, entonces ¿quiénes somos? Aún permaneciendo dentro de la lógica del ego como algo negativo, las posibles respuestas a la pregunta de quiénes somos pueden variar. Sin embargo, suelen ser respuestas pomposas, rosadas y con cierto toque de superioridad. Típicamente se responderá con una lista de cualidades positivas que hagan contrapeso precisamente a las cualidades negativas atribuidas al ego. Y para esto se terminan enumerando características o habilidades que son dignas de admiración. Soy una persona amable, soy comprensivo, soy espiritual. Pero siguiendo esta lógica de lo que comúnmente se dice del ego, toda esta lista de características podría constituir otra identidad con la cual la persona terminaría construyendo otro ego. Afirmar, por ejemplo, que se es muy amable, comprensivo o espiritual podría llevar a desarrollar nuevamente esa importancia excesiva de sí mismo o sensación de superioridad, que es precisamente lo que se critica cuando se habla del ego. Es como una paradoja. Pensar al ego como un conjunto de rasgos negativos provoca una pregunta de ¿por quiénes somos? La respuesta suele llenarse de buenos atributos, pero es que esos atributos pueden terminar convirtiéndose en otro ego. Y llegamos nuevamente al punto de partida. Y si no se enumeran características dignas de admiración y tampoco se apela a algo misterioso para definirnos, la pregunta de quiénes somos entonces aún queda sin resolverse. Ahora bien, la enseñanza arcana y la doctrina hermética, tal como son recogidas y desarrolladas por Atkinson en su Nueva Psicología, plantean al ego como algo muy distinto de aquello que estamos acostumbrados a escuchar. Para adentrarme en esta noción del ego, explicaré brevemente lo que William Walker Atkinson llamó como la Nueva Psicología. Y la razón por la que me detengo un momento en esta explicación es que la Nueva Psicología reúne en sus postulados muchas ideas arcanas y herméticas que nos facilitarán comprender qué es el ego desde estas dos doctrinas. Vamos a ver que para Atkinson la psicología es una ciencia de la mente
que tiene por objetivo estudiar sus actividades y sus operaciones. Para ello abarca sensaciones, deseos, emociones, raciocinio y las voliciones, entre muchas otras manifestaciones mentales. Ahora bien, el autor denomina como nueva psicología a aquella psicología que, además de estudiar las leyes de la mente, puede ofrecer al público general una guía útil y práctica para la vida cotidiana. Es decir, busca que el estudio de estos principios les permita a las personas hacer cosas que las beneficien directamente. Conviene precisar que estoy presentando aquí el sistema propuesto por Atkinson a comienzos del siglo XX. Cuando utilizo la expresión nueva psicología, no me estoy refiriendo a una corriente reconocida actualmente por la psicología científica, sino al nombre que el propio autor dio a su planteamiento. Una de las ideas que sostiene este sistema de la nueva psicología es que los fenómenos mentales no ocurren de manera aislada. Todo fenómeno y toda actividad mental tiene una serie de causas que los anteceden, y al mismo tiempo todo fenómeno o toda actividad mental produce un efecto. Dicho de otra manera, un fenómeno mental necesariamente tiene algo que lo origina, pero a su vez produce otros fenómenos. Por ejemplo, un pensamiento es originado por una causa en concreto, pero ese mismo pensamiento puede producir otros pensamientos. Un pensamiento puede ser entonces tanto causa como efecto. Y esto que acabo de mencionar dialoga con la doctrina hermética, pues se relaciona directamente con el principio de mentalismo y el principio de causa y efecto. Pero a ver, ¿para qué sirve saber esto? ¿Para qué sirve saber que todo es mental y que todo pensamiento puede ser tanto causa como efecto? Bueno, es que comprender estos dos principios abre la posibilidad práctica de que toda persona pueda apropiarse de su propia mente y trabajar sus cualidades y sus facultades. Desde la nueva psicología, la propuesta consiste en robustecer ciertas cualidades y restringir o inhibir otras que consideramos como inconvenientes. Para desarrollar este propósito, la nueva psicología necesita partir de un concepto elemental. Y esto es algo que hacen todas las ciencias. Para desarrollar un tipo de conocimiento o de estudio, parten necesariamente de un objeto o un concepto en concreto. Pero aquí es donde ocurre un giro interesante, porque en vez de sumergirse en la discusión metafísica sobre la naturaleza última de la mente, es decir, sobre qué es exactamente la mente, la nueva psicología, apoyándose en la doctrina hermética y en la enseñanza arcana, sencillamente la suponen. Ya no se trata de definir o contestar la pregunta ¿qué es la mente?, sino que se parte de que la mente existe y ya está. A ver, esto por supuesto tiene una justificación más extensa, pero no la voy a desarrollar aquí. Y en este punto por fin llegamos al tópico central de este video, porque el objeto de estudio o punto de partida de la nueva psicología, que en realidad reúne principios herméticos y arcanos, será justamente el concepto de ego. El ego será llamado también como el yo, y dentro de la enseñanza arcana, tal como lo expone Atkinson, el ego o el yo corresponde a la conciencia individual, aquello que dentro de la experiencia puede decir yo soy. Ya con esta definición hay una ruptura radical con lo que generalmente se comenta acerca del ego, pues aquí se le presenta como algo verdadero, muy lejos de aquella visión que lo considera un lastre o algo que debe eliminarse o disolverse. Siguiendo la enseñanza arcana, el ego se manifiesta cuando el individuo repara o se da cuenta o reconoce que está pensando un pensamiento o sintiendo un sentimiento. En otras palabras, corresponde a ese instante en el que una persona se percata de que piensa y siente, pero sin identificarse ni reducirse a la naturaleza de ese pensamiento o sentimiento en cuestión. A ver, pensemos en una persona que tiene un pensamiento de cólera. En el instante en que esa persona reconoce que está pensando en cosas que le producen enojo, pero no sucumbe a ese enojo, es decir, no se identifica por completo con él, podemos decir que está haciendo un uso activo de su ego. Esta es la razón por la que en la exposición que Atkinson hace de esta enseñanza se hace referencia al ego mediante expresiones tales como el actor del acto, el hacedor del hecho, el pensador del pensamiento o el que siente el sentimiento. El yo es aquello que conoce la actividad mental. Es lo que aparece cuando se reconoce la actividad de un pensamiento o de un sentimiento. Y es justamente por esto que todo intento de definir aún más la naturaleza del ego o el yo encuentra una dificultad. El ego o el yo solo puede ser reconocido como un acto o un estado de conciencia.
Quizás este ejemplo pueda ayudarte a entenderlo a modo de metáfora. Un microscopio sirve para examinar distintas cosas. Sin embargo, no puedes examinar el microscopio a través del mismo microscopio. Lo mismo sucede con el ego. El ego sirve para observar, pero resulta imposible examinarlo y definirlo a través de sí mismo. Por eso se plantea que el ego o el yo es subjetivo e interno. No puede reducirse a una característica particular ni asociarse por completo con un estado mental o emocional. Tal vez una experiencia cercana que te ayuda a reconocerlo se encuentre en aquellas ocasiones en las que por un breve momento lograste verte en perspectiva, como si por un instante pudieras contemplar a la persona que eres a manera de un rol, un actor o incluso una caricatura. Es un momento de extrañeza y lucidez en el que eres capaz de observar tu personalidad, tus gustos, tus hábitos, manías y costumbres con una sensación simultánea de reconocimiento y ajenidad. Tal vez aparezca ahora la pregunta de ¿a dónde van a parar todas estas características que solemos llamar como personalidad y que por cierto sentimos tan propias? Dentro del marco de la enseñanza arcana y la doctrina hermética, todos los atributos que conforman la personalidad se denominan como el mí o el alter ego. Y aquí va una aclaración importante. Si volvemos al ejemplo de la persona que está teniendo pensamientos de cólera, la cualidad del enojo y el sentimiento de enojo, es decir, el contenido como tal, también pertenecen al alter ego o al mí. Pero a ver, ¿qué es lo que pasa con todo esto? El ser humano suele definirse a sí mismo como si estuviera compuesto exclusivamente por ciertos sentimientos, agrados, gustos, disgustos, hábitos, conocimientos, habilidades, tipos de pensamientos y tipos de emociones. Nuevamente, todo esto es lo que comúnmente nosotros llamamos personalidad. La enseñanza arcana y el hermetismo ubican todo este conjunto de atributos de la personalidad del lado del mí o el alter ego. Pero todos estos elementos están en constante cambio y pueden modificarse en mayor o menor medida a lo largo del tiempo. Pero a ver, ni siquiera hace falta pensarlo en periodos tan extensos. Todos los días solemos tener un ánimo diferente y eso que varía también forma parte de lo que se llama como alter ego o el mí. Ahora bien, a pesar de que hay una distinción entre el ego y el alter ego, ambos operan prácticamente de forma simultánea. Es muy difícil pensar el yo o el ego sin el acompañamiento del mí o el alter ego. Piénsalo de la siguiente manera. En una moneda no puedes sustraer el sello sin alterar la cara y viceversa. Ambas partes, aunque son diferentes, van siempre de la mano. Aquí va otro ejemplo para terminar de concretar esta distinción entre el ego y el alter ego. Un objeto externo estimula en ti un pensamiento. El pensamiento en sí mismo, su naturaleza y su cualidad, sea felicidad, enojo, tristeza o miedo, pertenece al mí o al alter ego. Pero el pensador de ese pensamiento o quien reconoce el sentimiento en cuestión es el yo o también llamado el ego. ¿Cuál es el detalle con esta diferenciación? La mayoría de las personas se reconoce casi exclusivamente a través de un solo lado de la moneda, precisamente a través del alter ego o el mí. Es decir, las personas suelen definirse de manera categórica a través de sus cualidades, gustos, emociones y pensamientos. Esto conduce a que la persona se sobreidentifique con sus características, gustos, cualidades y no contemple la posibilidad de relacionarse de otra manera con estos atributos. Por ejemplo, una persona puede pensarse a sí misma como cobarde y hacer de ese pensamiento y ese sentimiento su identidad, pero no es lo mismo afirmar estoy sintiendo miedo, en este caso se hace uso del ego, que afirmar soy un cobarde, es decir, identificarse plenamente con el alter ego. En el primer caso se reconoce un estado y en el segundo ese estado se convierte en una definición de la persona. Entonces, ¿cuál es la utilidad práctica de distinguir al ego del alter ego? Los atributos, emociones, sentimientos y pensamientos que componen al alter ego no son necesariamente rígidos o inmutables. Desde la enseñanza arcana y la doctrina hermética se encuentran sujetos a causas y principios que estas mismas doctrinas plantean. Por tanto, el practicante puede reconocerlos y servirse de estos principios para modificarlos o anularlos. Por supuesto, esto no significa que una persona sin experiencia ni práctica pueda controlar de inmediato cualquier emoción o pensamiento mediante un caprichoso acto de voluntad. Desde esta perspectiva, dicho control exige un ejercicio sostenido de la voluntad que solo
solo puede desarrollarse tras una práctica y una experiencia prolongadas. Tampoco significa que todo sufrimiento se pueda resolver pensando de manera positiva. Significa que si nuestros pensamientos, emociones y hábitos se encuentran sujetos a determinadas causas, podemos investigar esas causas y participar conscientemente en su modificación. El proceso para llevar a cabo esto amerita una explicación más detallada, por lo que será más indicado abordarlo en otro video. Por ahora me doy por bien servido con compartir de manera preliminar la posibilidad de trabajar sobre estos atributos a partir del reconocimiento y la apropiación del ego, tal como lo he definido. Para redondear la idea, la diferenciación entre el ego y el alter ego permite a la persona o al practicante ocultista avanzar hacia un mayor dominio de sí, y esto es posible en la medida en que deja de identificarse enteramente con las características de su personalidad, sus rasgos, sus penas y sus pesares. Por supuesto, esta es una labor que requiere de concentración mental, análisis y práctica. No se trata evidentemente de negar una emoción ni de pretender que no existe, sino de reconocer que la emoción es algo que se experimenta y que, por tanto, no define la totalidad de aquello que se es. Esta diferenciación le proporciona al practicante la facultad de utilizar al alter ego como un personaje, como una especie de máscara que puede moldear y pulir según la necesidad y la ocasión, pero sin depender de ella, ni quedar completamente encadenado a ella. Sabe que no se reduce a un personaje, aquello que siempre permanece es el yo, el ego. Puedes pensarlo de esta manera: si todas las características del alter ego están sujetas a cambios y por tanto pueden modificarse, entre otras cosas mediante el uso del ego, el practicante ocultista o cualquier persona puede diseñar qué tipo de persona desea llegar a ser y exhibir según su propio deseo y voluntad. Volviendo una vez más al ego, todo lo que puede decirse de este es que este sencillamente es. Su expresión individual se condensa bajo la fórmula de yo soy. Yo soy convoca a la plena conciencia, a la atención y al discernimiento de todos los atributos o características del alter ego o de la personalidad, pero sin identificarse con ellos. Por eso se dice yo soy y no se agrega nada más. Es un estado de conciencia vaciado de cualquier otro contenido, salvo del propio estado de conciencia. Y este es el sentido de la fórmula yo soy, que quizás hayas escuchado de manera reiterativa en algunas meditaciones o en algunos ejercicios de manifestación. Dentro de la enseñanza arcana y la doctrina hermética, el yo soy no es simplemente una frase positiva. Es el reconocimiento singular del ego, considerado a su vez como una manifestación de la voluntad cósmica, el principio y fuente de toda vida que las religiones tradicionales suelen denominar como Dios. Cabe decir que la enseñanza arcana plantea algunos ejercicios prácticos para robustecer este reconocimiento del ego y diferenciarlo conscientemente del mí o alter ego. Estos ejercicios se encuentran en las denominadas fórmulas arcanas y serán tema de otra entrega. Quiero hacer ahora una breve aclaración. Tampoco hay que considerar ahora que lo malo o lo negativo es el alter ego. La mente posee este doble aspecto y ambos cumplen una función. El alter ego, o también llamado el mí, es una vasta matriz de la que surge la creatividad y la capacidad de crear. Puede asemejarse a un terreno tan fértil que todo lo que siembras allí puede llegar a dar frutos. Las cualidades de este terreno y la forma de trabajarlo serán también tema para otro video. Posiblemente surgirá en ti la siguiente pregunta: ¿entonces somos tanto ego como alter ego? Para la finalidad de este video contestaré que sí, pero con la consideración de que esta es una respuesta brusca e incompleta. Una de las ideas con las que quiero que te quedes es que quizás la pregunta clave no sea solamente quién soy, sino qué quiero hacer o cómo quiero vivir. Porque según lo que respondas y haciendo uso de la facultad del ego, el que observa, el que está atento y el que analiza, podrás comenzar a evaluar si las características que exhibes actualmente a través del alter ego se acoplan o no a lo que quieres hacer en esta vida y a la manera en la que quieres vivirla. Y a partir de lo que encuentres, podrás decidir, haciendo uso de tu deseo y de tu voluntad, cuáles rasgos deseas trabajar y en qué medida. Todo esto es posible gracias a
a la naturaleza dual de la experiencia mental. Somos tanto ego como alter ego. Somos tanto el maestro o instructor como el estudiante o el discípulo. Podemos desempeñar ambos papeles. Esta es una verdad arcana que antes de proceder a aplicarla, la propia enseñanza nos invita a reconocer, a integrar y a hacer nuestra. Tú eres más que tu cuerpo, tus sentidos, tus emociones o tus pensamientos. Sí, todas estas cosas te pertenecen y participan de lo que eres, pero no agotan por completo aquello que puedes llegar a ser. Evidentemente, y como he dicho antes, integrar esta distinción y hacer uso de ella requiere de práctica, pero como en cualquier otro arte, la maestría se alcanza con disciplina, constancia, deseo y voluntad. Si quieres que profundice en las fórmulas arcanas que la propia enseñanza propone para trabajar esta diferenciación, puedes dejarlo aquí en los comentarios. Si esta visión tan diferente del ego ha resonado contigo, dale me gusta al video y suscríbete a Bastión Arcano para seguir explorando estas temáticas con rigor, pero sin convertirlas en un saber distinto de la vida cotidiana. Y si estás atravesando conflictos personales que se repiten y buscas trabajarlos dentro de un proceso terapéutico, también atiendo psicoterapia online. Cabe aclarar que este contenido es divulgativo y no sustituye una consulta profesional. En la descripción del video encontrarás el correo electrónico para solicitar información y agendar una primera cita. Recuerda, tu mente no es una estructura completamente rígida e inmutable, sino un terreno sobre el cual puedes ejercer un trabajo consciente. El ego no es tu enemigo. Es el centro desde el cual puedes observar tu experiencia, reconocer aquello con lo que te has identificado y decidir qué lugar deseas ocupar frente a ello. Con esto damos finalizado el video. Nos vemos en la próxima entrega. Bye bye.